Imagine despertarse todos los días con un sentido de propósito inquebrantable, sentirse completamente alineado con su verdadera naturaleza. Piense en lo que significaría vivir como la persona que nació para ser, sin dudarlo, sin temor, sin el peso de las expectativas que lo detuvieron. ¿Qué pasa si la clave para su transformación siempre ha estado dentro de usted, esperando que lo reclame? ¿Y qué pasaría si te dijera que al final de este viaje descubrirás una verdad tan profunda que podría cambiar completamente la forma en que te ves a ti mismo y a tu vida? Hoy exploraremos las poderosas ideas de Friedrich Nietzsche, un filósofo que se atrevió a desafiar las normas de la sociedad y alentar a las personas a convertirse en sus seres más altos. Nietzsche creía que la mayoría de las personas nunca alcanzan su máximo potencial porque permanecen atrapados en un ciclo de conformidad, comodidad y dudas. Argumentó que la verdadera grandeza está reservada para aquellos que tienen el coraje de liberarse, abrazar la lucha y crear su propio significado. Pero aquí está el verdadero desafío: muy pocos están dispuestos a tomar este camino porque exige algo que la mayoría de la gente teme: la demanda. Desde el momento en que nacemos, se nos da un guión a seguir. La sociedad nos dice quién debemos ser, qué debemos valorar y cómo debemos comportarse. Somos recompensados por encajar, por seguir las reglas, por convertirnos en una versión de nosotros mismos que es aceptable para los demás. Pero Nietzsche vio esto como una trampa peligrosa. Advirtió que el costo de la conformidad es la pérdida de la individualidad. Él creía que aquellos que nunca desafían las expectativas que les imponen están condenados a vivir como simples sombras de quien podrían haber sido. ¿Alguna vez has sentido que en el fondo de ti hay una versión de ti mismo que es más fuerte, más sabio y más poderoso que la que presenta al mundo? Esto no es solo la imaginación. Nietzsche creía que dentro de cada persona se encuentra un potencial sin explotar, una fuerza que, si se despierta, podría conducir a una vida de verdadero cumplimiento. Llamó a este concepto el Übermensch o el Overman, no como un ser superior sobre los demás, sino como un individuo que ha trascendido sus limitaciones y se ha convertido en la expresión más completa de sí mismos. Pero aquí está la verdad incómoda: esta transformación no ocurre a través de la facilidad o la comodidad. Nietzsche argumentó que el sufrimiento no es algo que se debe evitar, sino que se abraza. Vio la lucha como una fuerza necesaria que da forma y fortalece al individuo. «Lo que no me mata me hace más fuerte», dijo, famosa, y esto es más que una frase motivadora. Es una verdad fundamental sobre el crecimiento. Piense en los momentos más desafiantes de su vida, los fracasos, las pérdidas, las decepciones. ¿Fueron esas experiencias destinadas a destruirte o eran oportunidades para que te superaras por encima de tus circunstancias y se convirtieran en algo más grande? Nietzsche creía que las dificultades son una prueba, un crisol que revela la profundidad de nuestro carácter. Aquellos que buscan solo consuelo siguen siendo débiles, mientras que los que enfrentan adversidad con coraje surgen transformados. Pero hay algo aún más radical en la filosofía de Nietzsche: la idea de que el significado no es algo que nos da, sino algo que debemos crear. Muchas personas pasan sus vidas buscando un propósito, buscando signos externos para decirles lo que deben hacer. Nietzsche rechazó esta idea por completo. Él creía que la vida no tiene un significado inherente, solo el significado que elegimos darle. Esto es aterrador y liberador. Significa que no hay destino esperándote, ni un destino prescrito. Eres el autor de tu propia historia. Entonces, ¿por dónde empiezas? El primer paso es hacerse una pregunta difícil. ¿Realmente vives como tú mismo? ¿O simplemente estás desempeñando un papel que te fue asignado? Nietzsche habló de la mentalidad del rebaño, la tendencia de las personas a seguir a la multitud sin cuestionar a dónde van. El rebaño ofrece seguridad, previsibilidad y un sentido de pertenencia, pero también exige conformidad, y al hacerlo, sofoca la individualidad. Si quieres convertirte en quien debías ser, debes estar dispuesto a separarte del rebaño. Esto no significa rechazar por completo a la sociedad. Significa pensar críticamente sobre los valores que te han dado y decidir por ti mismo cuáles realmente resuenan contigo. Significa tener el coraje de estar solo cuando sea necesario, seguir su propio camino incluso cuando va en contra de lo que otros esperan de usted. Significa adoptar la incomodidad de la incertidumbre, porque solo a través de la incertidumbre puede ocurrir un crecimiento real. Aquí es donde la mayoría de las personas vacilan,
desean cambios, pero temen lo que requiere. Nietzsche fue claro: la transformación exige la destrucción. Debe estar dispuesto a dejar de lado las identidades antiguas, las creencias obsoletas y limitar los miedos. Debe estar dispuesto a entrar en lo desconocido, a arriesgarse al fracaso, a soportar las dificultades, porque solo es pasar por estos ensayos que puede emerger como algo más grande de lo que era antes. En este punto, es posible que se pregunte qué pasos prácticos puede tomar para comenzar este viaje. ¿Cómo comienzas a liberarse de las expectativas que te han moldeado? ¿Cómo puedes convertir la lucha en fuerza, duda en confianza y dudarlo en acción? Este es solo el comienzo. Lo que viene a continuación te desafiará de una manera que nunca hayas imaginado. Para liberarse de las limitaciones que se le han impuesto, lo primero que debe hacer es cultivar la autoconciencia. Nietzsche creía que la mayoría de las personas nunca se conocen realmente, porque están demasiado ocupadas viviendo de acuerdo con las expectativas de los demás. Adoptan creencias, deseos y ambiciones que no son realmente suyas, por lo que permanecen atrapados en una ilusión, confundiendo el condicionamiento social con la identidad personal. Pero ¿quién eres debajo de todo eso? Si eliminaste la influencia de tu educación, tu cultura y las opiniones de quienes te rodean, ¿qué quedaría? Esta es la pregunta que debe hacerse, y no es fácil de responder. Requiere una reflexión profunda y la voluntad de enfrentar verdades incómodas. Cuando comience este proceso, puede darse cuenta de que gran parte de lo que pensó que en realidad era una máscara que le enseñaron a usar. Nietzsche creía que este tipo de autoexamen es la base del poder personal. Argumentó que solo entendiéndose en el nivel más profundo, puede comenzar a dar forma a su vida, de acuerdo con sus propios deseos en lugar de las expectativas de los demás. Pero la autoconciencia no es suficiente. Una vez que reconozca las formas en que ha sido moldeado por fuerzas externas, debe tomar medidas para liberarse de ellas. Una de las formas más poderosas de hacer esto es a través de lo que Nietzsche llamó a uno mismo. Esto significa constantemente desafiarse a sí mismo, de los demás, pero la autoconciencia no es suficiente. Una vez que reconozca las formas en que ha sido moldeado por fuerzas externas, debe tomar medidas para liberarse de ellas. Una de las formas más poderosas de hacer esto es a través de lo que él llamó a la vergüenza. Esto significa desafiarse constantemente a ti mismo para superar tus limitaciones, empujar más allá de tus miedos y evolucionar hacia una versión más fuerte, más sabia y más capaz de ti mismo. Es un proceso de por vida que exige disciplina, coraje y un compromiso implacable con el crecimiento. Pero la autopresión no se trata solo de logros, se trata de transformación. N creía que aquellos que no luchan por la evolución personal permanecen estancados, atrapados en ciclos de mediocridad e insatisfacción. Se vuelven resentidos, culpando al mundo por sus vidas incumplidas en lugar de asumir la responsabilidad de su propio crecimiento. Es por eso que habló con tanta dureza contra la víctima. Lo vio como una forma de autoprisión, una forma de rendir poder en lugar de reclamarlo. La verdad es que nadie viene a salvarte. No hay una fuerza externa que de repente hará que tu vida sea significativa. Él rechazó la idea de que debemos esperar a la salvación, ya sea de la sociedad, la religión o el destino. Insistió en que si la vida tiene significado, debe venir desde adentro. Debe ser el que te das un propósito. Debe ser el que cree un significado a partir de sus experiencias, para convertir el dolor en sabiduría, transformar los obstáculos en oportunidades. Pero esto requiere algo que la mayoría de la gente evita sufrir. La naturaleza no romantizó el sufrimiento, pero él entendió su necesidad. Él creía que la grandeza se forja a través de las dificultades, que la verdadera fuerza no proviene de evitar la lucha sino de abrazarla. Es por eso que advirtió contra los peligros de la comodidad excesiva. Vio el consuelo como un asesino silencioso, algo que debilita el espíritu y abuele la voluntad. Él creía que aquellos que solo buscan placer y facilidad nunca alcanzarán nada de importancia real. Esta no es una verdad fácil de aceptar. La sociedad moderna nos condiciona para evitar el dolor a toda costa. Nos enseñan a buscar una gratificación instantánea, a incomodidad insuficiente con las distracciones, a escapar en lugar de confrontar. Pero argumentó que esta evitación solo conduce al vacío. Nos instó a hacer lo contrario, a apoyarnos en la dificultad, a caminar voluntariamente al fuego de las dificultades, sabiendo que es el único camino hacia la verdadera transformación.
Piensa en los momentos de tu vida en los que te sentiste más vivo. ¿Fueron tiempos de facilidad y comodidad o fueron momentos en los que venciste algo difícil cuando te enfrentaste a un desafío que te obligó a crecer? Los momentos que nos definen rara vez son los que todo sale bien. Son los momentos en que nos prueban, cuando nos vemos obligados a superar lo que pensamos que éramos capaces. Es por eso que admiró a las personas que abrazaron la lucha. Los vio como los verdaderos creadores de significado, los que se negaron a dejar que la vida les sucediera, pero en su lugar tomaron el control y dieron forma a su propio destino. Llamó a este enfoque de la vida amor fati, o el amor al destino. Es la idea de que, en lugar de resistir los desafíos que la vida nos arroja, debemos abrazarlos por completo, verlos como partes necesarias de nuestro viaje. Pero, ¿cómo haces esto en un sentido práctico? ¿Cómo dejas de resistir las dificultades de la vida y comienzas a usarlas como combustible para tu propia evolución? La respuesta radica en la mentalidad. N creía que la forma en que interpretamos nuestras experiencias determina nuestra realidad. Dos personas pueden pasar exactamente por las mismas dificultades. Uno puede verlo como una tragedia, mientras que el otro lo ve como una oportunidad para el crecimiento. La diferencia es cómo eligen enmarcar su lucha. Si quieres convertirte en la persona a la que naciste, debes entrenarte para ver cada desafío como una lección, cada revés como una oportunidad y cada fracaso como un trampolín hacia la grandeza. Esto no significa ignorar el dolor o fingir que el sufrimiento no existe. Significa reconocerlo, aceptarlo y luego usarlo como combustible para impulsarse hacia adelante. Y aquí es donde se encuentra el verdadero poder. Una vez que comienzas a ver la lucha de esta manera, te vuelves imparable. Ya no teme el fracaso porque comprende que cada fracaso es simplemente una parte de su evolución. Ya no te resistes a las dificultades porque sabes que te está configurando en algo más grande. Deja de esperar la validación externa y, en cambio, se concentra en construir una base interna tan fuerte que nada pueda sacudirla. Pero aún hay más para descubrir. Lo que hemos explorado hasta ahora es solo en la siguiente parte, profundizaremos aún más en la filosofía de N, revelando la visión más poderosa de todos, la clave que une todo y desbloquea todo su potencial. Para aceptar realmente la filosofía de N y convertirse en la persona para la que naciste, hay un obstáculo final que debe enfrentarse: el miedo. El miedo es la fuerza invisible que mantiene a las personas atrapadas en vidas que no las cumplen. Es el susurro silencioso que le dice que se quede donde se encuentra, para evitar el riesgo, para elegir la seguridad sobre el crecimiento. Y sin embargo, N argumentó que el miedo no es algo que se debe evitar, sino algo para dominar. El miedo existe para mantenernos dentro de los límites familiares, pero esos límites a menudo no son más que ilusiones. Son los límites impuestos por las experiencias pasadas, por el condicionamiento social, por las voces de otros que le dicen lo que es y no es posible. Si permite que estos miedos dicten sus elecciones, nunca se liberará de las limitaciones que lo detienen. Sigue siendo un prisionero de su propia duda. N instó a las personas a hacer lo que más temían, no porque el miedo desaparezca, sino porque el coraje se construye a través de la acción. Vio el miedo como una prueba, un desafío que separa a aquellos que permanecen estancados de los que se elevan por encima. La pregunta es, ¿qué miedo te está frenando en este momento? ¿Qué es lo único que sabe que debe hacer, pero que ha estado evitando? En el momento en que confrontes esto, todo cambia. Pero N también advirtió contra otra trampa, una que es aún más engañosa que el miedo. Lo llamó resentimiento. El resentimiento es el estado de culpar a otros por su propia falta de progreso. Es la mentalidad de aquellos que se ven a sí mismos como víctimas en lugar de creadores de su propio destino. Es la creencia de que el mundo les debe algo, que sus fracasos son el resultado de fuerzas externas en lugar de elecciones personales. El resentimiento es peligroso porque regala su poder. En el momento en que te culpes a algo fuera de ti, su educación, tus circunstancias, otras personas, pierdes el control sobre tu propia vida. Es la creencia de que el mundo les debe algo, que sus fracasos son el resultado de fuerzas externas en lugar de elecciones personales. El resentimiento es peligroso porque regala su poder. En el momento en que culpes a algo fuera de ti, su educación, tus circunstancias, otras personas, pierdes el control sobre tu propia transformación. Nietzsche no tenía paciencia para esta mentalidad. Él creía que el individuo verdaderamente poderoso no pierde el tiempo quejándose de lo que es injusto.
En cambio, asumen responsabilidad radical por su propia vida. Entienden que si bien pueden no controlar todo lo que les sucede, siempre controlan cómo responden. Esta idea es liberadora, pero también es incómoda. Significa que ya no puedes poner excusas. Significa que cada limitación en la que crees es una que tienes el poder de romper. Y aquí es donde entra en juego la idea más radical de Nietzsche, el concepto de recurrencia eterna. Imagínese si tuviera que vivir esta vida exacta una y otra vez por la eternidad, cada decisión que ha tomado, cada momento de dudas, cada temor que le haya dado. ¿Qué pasaría si tuvieras que experimentarlo todo de nuevo sin cesar? Este es el experimento mental que Nietzsche propuso. Lo llamó la recurrencia eterna y estaba destinado a obligarlo a hacer una pregunta poderosa: si tuviera que revivir esta vida para siempre, ¿estaría orgulloso de las elecciones que está haciendo? La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a esta pregunta, se dan cuenta de que viven de una manera que no querrían repetir. Están jugando pequeños, permitiendo que el miedo los controle, esperando que cambie algo externo en lugar de tomar el control. El propósito de esta idea no es sugerir que la recurrencia eterna sea real, sino hacerle consciente de cómo está viviendo en este momento. Si la idea de repetir esta vida para siempre te llena de arrepentimiento, entonces algo debe cambiar. Y aquí es donde la filosofía de Nietzsche se vuelve verdaderamente transformadora. No se trata solo de pensar de manera diferente, se trata de actuar de manera diferente. Se trata de tomar las decisiones audaces que ha estado evitando. Se trata de entrar en incomodidad y abrazar a lo desconocido. Se trata de convertirse en el tipo de persona que, si se enfrenta a la idea de vivir su vida una y otra vez, no dudaría en decir sí, lo haría todo de nuevo. Pero, ¿cómo llegas a ese punto? Comienza con pequeños actos diarios de coraje. Comienza con tomar decisiones basadas en quién quieres convertirte en lugar de quién has sido. Comienza con asumir riesgos, desafiarse a sí mismo y negarse a dejar que el miedo dicte su vida. Comienza con la reescritura de su narrativa interna, cambiando de una mentalidad de evitación a una mentalidad de acción. Nietzsche creía que la mayor tragedia no es el fracaso, sino una vida que vivía con miedo al fracaso. Vio dudas como enemigo de la grandeza y entendió que el costo de jugar a lo seguro es mucho más alto que el costo de arriesgarse. Porque al final, lo que te arrepientes no serán las cosas en las que probaste y fallaste, serán las cosas que nunca tuvo el coraje de intentar. En este punto, puede sentir una sensación de urgencia. Puede darse cuenta de que hay cambios que debe hacer, los temores que necesita enfrentar, decisiones que ha estado posponiendo, y eso es algo bueno. Porque ahora estás en una encrucijada. Puede elegir continuar viviendo como lo ha sido, o puede subir al camino de la transformación. Pero todavía hay una pieza final de la filosofía de Nietzsche que aún no hemos explorado, la idea más poderosa de todas, la que, si se abraza por completo, cambiará todo. En la parte final, revelaremos la última clave para convertirnos en la persona a la que nació. Ahora llegamos a la idea más poderosa de todos, el concepto que une todo y desbloquea todo su potencial. Esta es la visión de Nietzsche del Übermensch, o el Overman. El Übermensch no es solo un individuo que se ha liberado de las limitaciones de la sociedad. No es solo alguien que ha conquistado el miedo, abrazó la lucha y asumió la responsabilidad de su propio destino. El Übermensch es la forma más alta de existencia humana, alguien que ha trascendido lo ordinario y creó sus propios valores, su propio propósito, su propio significado. Nietzsche vio a la mayoría de las personas atrapadas en un ciclo de conformidad. Siguen las reglas establecidas por otros, adoptan creencias sin cuestionarlas y viven de acuerdo con los sistemas morales preexistentes en lugar de forjar los suyos. Pero el Übermensch rechaza esto por completo. No aceptan pasivamente los valores entregados. Ellos creen el suyo, deciden lo que es significativo, definen lo que es valioso y tallan su propio camino a través de la vida sin esperar permiso. Aquí es donde la filosofía de Nietzsche toma su giro más radical, porque si quieres convertirte en la persona a la que naciste, no puedes confiar en la guía externa. No puedes esperar a que alguien más le diga cuál es su propósito. Debes decidir por ti mismo. Esto es difícil porque significa abrazar la incertidumbre. Significa dejar ir la comodidad que viene con seguir un camino establecido. Pero Nietzsche creía que esta es la única forma de vivir realmente.
Crear sus propios valores es asumir la responsabilidad final de su existencia. Significa ya no culpar a las fuerzas externas por lo que se ha convertido tu vida. Significa que ya no espera que se le diera significado, sino que lo crea desde adentro. El Übermensch no le preocupa la aprobación. No están tratando de encajar o ser aceptados. Están completamente autodidactados, guiados por una brújula interna en lugar de validación externa. Por eso son libres, porque cuando dejas de buscar permiso a los demás, cuando dejas de buscar validación, te vuelves intocable. Te conviertes en alguien que no puede ser controlado por el miedo, el rechazo o las expectativas sociales. Pero convertirse en el Übermensch no es un solo momento, es un proceso, es un viaje de transformación continua, de innumerable autosobreventa. Nietzsche no creía en los destinos finales, vio la vida como un estado constante de convertirse, donde el único objetivo es seguir evolucionando, seguir subiendo por encima de lo que alguna vez fuiste. Y aquí está la realización más importante de todas. No hay una fuerza externa que te impida convertirte en esto. Lo único que te detiene es tú mismo, las dudas, los miedos, las excusas. Estas son las únicas barreras reales. En el momento en que decidas dejarlos ir, en el momento en que te comprometes a este camino por completo, todo cambia, pero el compromiso es clave. La mayoría de la gente escuchará este mensaje y no hará nada con él. Se sentirán inspirados por un momento, pero luego volverán a sus viejos hábitos, sus viejos miedos, sus viejos patrones. Si quieres ser diferente, si quieres entrar en tu poder, debes actuar. Así que pregúntate, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo único que puedes hacer hoy para comenzar esta transformación? Tal vez se enfrente a un miedo que hayas estado evitando. Tal vez está tomando una decisión que ha estado posponiendo. Tal vez finalmente está dejando ir las excusas que te han mantenido atrapado. Sea lo que sea, no espere, no lo dude, porque la vida está sucediendo ahora. Este momento, aquí es tu oportunidad de elegir en quién te convertirás. No escribió para el pasivo, escribió para aquellos que están listos para tomar el control, para liberarse, elevarse por encima. Si ha llegado tan lejos, ya está en el camino. Ya ha comenzado el proceso de transformación. Ahora, la única pregunta que queda es, ¿continuarás? La respuesta a esa pregunta definirá el resto de su vida.